sobre la vida de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en el 1892, de origen andino, con carácter rural y tez mestiza. Último de los hermanos con padres trabajadores, humildes, con valores arraigados, donde don Francisco de Paula Vallejo provee el sustento del hogar y doña María de los Santos Mendoza cumplía el rol de los quehaceres del hogar, protegiendo y guiando a sus hijos. Un dato interesante de Vallejo es que de niño jugaba a tener hambre y hurtaba los panes. También que los palotes trazados en la tierra eran una carta dirigida a su madre, donde indicaba que pasaban hambre. En el año 1905 y 1908, denotó interés por la literatura. Inició sus estudios universitarios en Trujillo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Aunque no llega a culminar por temas de trabajo, uno de los trabajos más resaltantes de Vallejo fue el puesto de administrador en la zona minera de Quirubilca y en el cajero en la azucarera de Roma. Es el cual lo inspira para crear la obra El Tusteno. Se gradúa en el año 1915 con su tesis del romanticismo castellano. En 1918 viajó a Lima por un doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese año publicó su libro Los Heraldos Negros. Vallejo conoció a los poetas del modernismo hispanoamericano con los bohemios, que encabeza el filósofo Antenor Orrego. También podemos resaltar que cuando Ciro Alegría fue alumno en el Colegio Nacional San Juan, construyó sus recuerdos el César Vallejo que yo conocí. Al asistir a una fiesta patronal, Vallejo es vinculado por el delito de violencia y daño a la propiedad privada y es detenido en 1920, quedando en libertad 4 meses después. En 1923, tomó la difícil decisión de viajar a Europa para eludir la audiencia que se aproximaba. Como primer destino tenemos a París, donde sufrió problemas económicos por la falta de trabajo y sufrió una hemorragia intestinal donde fue hospitalizado. En 1925 se le otorga una beca para estudiar Derecho en España. 2 años después renuncia y vuelve a París, donde conoce a Georgette Philippard ese mismo año. En 1934 contrae matrimonio civil y fallece en París el 15 de abril de 1938, dejando viuda a Georgette y deja un gran legado literario. El día de hoy presentaremos la obra teatral El Tusteno. A continuación, los actores y personajes. En Quirubilca se encontraban conversando José Merino, Leonidas Benítez y el ingeniero Rubio. Hoy formaremos una sociedad que nos hará millonarios. Sí, esta sociedad secreta les proveeremos a los gringos de mano de obra y abasteceremos de alimento. Las horas son personas inteligentes y a su vez muy ingenuas, que se quedan pasmadas ante los objetos que José Merino vende en su bazar. ¿Te gusta este jarrón? Sí, Taita, es bonito. Puede ser tuyo, si quieres, te los intercambio por tus tierras. Muy bien, como lo diga usted, Taita. En ese momento, el Zora iba muy feliz por las calles con su jarrón. Sin embargo, en ese mismo instante, Leonidas Benítez junto con José Merino y Machuca se pronunciaron ante tal hecho. Pobres Zoras, son unos cobardes e ineptos. Los indios saben muy bien lo que hacen. Ahora son unos indios, duros, insensibles del dolor ajeno y que no se dan cuenta de nada, unos fríos de corazón. Les hace falta ser cristianos y practicar las virtudes de la iglesia. Una tarde en el bazar de Merino se encontraban el comisario Haldazari, el cajero Machuca,
el profesor Zavala, los gerentes de la empresa minera, Mr. Talk y Mr. Weiss. Entonces, Machuca preguntó: ¿y ahora que te vas al Colca, con quién vas a dejar a tu Rosada? La sortearemos al cachito. El comisario Baldassari ganó el cacho a la Rosada y mandó a servir el champán. Cucho, ve a llamar a la Graciela que venga pronto. Y Cucho, el sobrino, va corriendo como el viento en busca de la Graciela. La Rosada, le decían, era una muchacha de 18 años, hermoso tipo de mujer serrana, ojos grandes y negros, y empurpuradas mejillas candurosas. Al llegar Graciela con el Cucho, José Merino le dice: Pasa, Graciela, ven, siéntate a mi lado. ¿Para qué me llamaste, papá? Pensé que te irías sin despedirte. ¿Ya ves que no ven? Ven, tómate un vaso de champán. Viajaré, pero pronto volveré. Y la Rosada tomó el vaso de champán, y tras un preparado que le dio José Merino: ¿Ves aquí? Está el señor comisario, la autoridad. Él se encargará de ti y hará 1000 veces todo y para todo. Y la Graciela, atontada por el alcohol, no entiende lo que quiere decirle José Merino, y lo mira extrañada. Sírvete, señorita, sírvete. No, yo no tomo cerveza. Nunca he tomado, señor. Sírvase, señorita, no le va a hacer daño. ¿Usted me va a cuidar, señor? Por supuesto, yo soy la ley. Le insisten a la Graciela, besa al comisario, pero ella se levanta tan valiente y sigue negándose. Pero ante esto, José Merino va en busca de una segunda bebida extraña. A partir de entonces, Graciela canta y llora, sin causa alguna, se para, baila, sola, ante la mirada deseada de todos los hombres que la acompañan. Las palmas, las risas, los gritos. Se cierra la puerta del bazar y empieza una gran orgía. Todos, sí, todos se aprovechan de la Graciela abusando de ella. Primero los patrones, Mr. Tyke y Mr. Weiss, y luego el comisario Baldassari, el cajero Machuca y por último José Merino. Cuando las luces se encienden en el bazar, yacen los vasos tirados y las botellas rotas, una que otra mancha de sangre y todo un desorden. ¿Y la Graciela? ¿Dónde está la Graciela? Sí, ¿dónde está la Graciela? Pero la Graciela no despierta. La Graciela ya está muerta. Todos callan y planean el retorno de la Graciela a casa. Y es así como José Merino regresa el cuerpo inerte de la Graciela a casa. Y al día siguiente, simplemente la Graciela es enterrada. Por la tarde de aquel día del entierro de la Graciela, las hermanas de ella, Teresa y Albina, se dirigen a Mr. Talk. ¿Qué hacen ustedes acá? Vinimos porque dicen que a la Graciela la han matado, no se ha muerto. Quedaron emborrachados en el bazar. A nuestra hermana Graciela la han matado. Queremos que nos hagan justicia. Déjense de sonceras, váyanse a casa. Solo porque son patrones, hacen lo que quieren. ¿Y nos votan así? La han matado a la Graciela, la han matado. José Merino, junto con su hermano menor Mateo, tenían un negocio que tenía por nombre Hermanos Merino. Consistía en gran parte en bazares en el Colca y Quivivilca, y otra gran parte era en enganches de peones para la minera, la cual los estaba enriqueciendo. Necesito que me traiga 100 peones más. El tungsteno ya se está acabando. Por favor, tráigame 100 peones más. Está bien, Mr. Tai. Déjeme revisarlo y le estaremos informando cómo vamos con el avance de ingresar las personas que estarían faltando.
Está bien, no te demores. Estaré esperando tu respuesta. Muchas gracias, jefe. Mateo, hermano, ¿cuántos hombres tenemos? A ver, déjame ver, hermano. Tenemos 23 peones. Hermano, necesitamos esa gente para mandárselo a Mr. Tai. ¿Qué hacemos? Conversemos con el subprefecto. Él nos podrá ayudar. ¿Qué novedades? Buenas tardes, subprefecto. Necesitamos tu apoyo. Sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Necesitamos 2 peones urgentes. Ok, déjame verlo. Ahora lo veo y te aviso. Y fue así como el subprefecto pudo darles 2 de los peones, los cuales fueron trasladados de la ciudad de Yavivilca hasta la zona donde ellos iban a trabajar en la minera. Tuvieron mucho maltrato, no se les daba comida y todo era castigo constantemente. Todo ese maltrato recibido en el traslado desde su casa hasta las minas logró que ellos llegaran con poca energía, hasta el hecho que tuvieron que morir. Luego de un tiempo, pocas semanas después, el herrero Servando Huanca conversa en Quivilca con Leonidas Benítez, quien había sido arrojado de su puesto de agrimensor, perdiendo además su sociedad de cultivo y cría con José Merino. Con palabras desgarradoras, José Merino hace mea culpa y empieza a recapacitar. Oh, ¿cómo hemos permitido que pase tantas cosas en el pueblo? Tanta esclavitud, tanto abuso de Mr. Tai y de toda la gente que ha reprimido a los pobres indios. ¿Cómo hemos permitido, Benítez? Hay que hacer saber al pueblo que así no debemos estar, que siempre debemos estar unidos y no debemos maltratar a ni un indio. Benítez proporcionó un documento que demostraba que Mr. Tai no era yanqui, sino alemán, y que con esa evidencia podría frenar el Mining Society. Ambos hombres se unieron para iniciar la rebelión de los indios contra sus opresores, los que habían terminado de decidir la actitud de Benítez. Era el amor que sentía por la difunta Graciela, a quien él recordaba y amaba en silencio. Oh, Graciela, cuánto te extraño. En la actualidad se conocen muchos casos de discriminación, como la violencia hacia las mujeres, la injusticia hacia las personas de clase media, y a pesar de todo eso, las autoridades no toman interés alguno. Asimismo, la injusticia y perversidad social que existió en la actualidad, hoy por hoy aún existen actos ridículos e inhumanos que nos dañan a las personas. ¿Usted conoce muchos casos sobre la discriminación en nuestro país? ¿Y cuál sería su opinión acerca de este artículo escrito por nuestro gran poeta César Vallejo? El día de hoy tenemos una gran invitada vía telefónica. Ella es profesora del Colegio Pamer de Literatura. El día de hoy nos va a compartir un poco de su tiempo para poder hablar de la gran obra El Tungsteno. Con ustedes, Sofía Ramírez Ochoa. Buenas tardes, soy profesora de Lengua y Literatura del Colegio Pamer y gracias a ustedes por darme la oportunidad de entrevistarme con esta gran obra El Tungsteno. Gracias a usted, profesora, por habernos brindado este espacio de su tiempo, que supongo yo está bastante copado, ¿no? Vamos a comenzar con algunas preguntas que tienen algunos de mis compañeros de la Universidad César Vallejo. Con usted la primera pregunta. Muy buenos días, mi nombre es Fernández Trujillano Camila Yasmín, soy estudiante de la Universidad César Vallejo. Estoy estudiando la carrera de Psicología y estoy cursando el segundo ciclo. La pregunta sería, ¿qué opina usted sobre la discriminación que vemos en el tungsteno? Dentro de la obra es un acto atroz y aberrante que parte desde el complejo de superioridad y la falta de escrúpulos de aquellos que ostentan poder
sobre la población local, enmascarado en una gesta en pro de la modernidad y el progreso. Y por desgracia, a casi ya un centenar de años de publicada la obra, es una problemática que sigue golpeando día a día al hombre andino del Perú. Concuerdo con usted, profesora. Realmente, como bien usted dice, actualmente, siendo el siglo XXI, aún tenemos estos pequeños destellos de discriminación. Lo vemos reflejado, como bien usted nos indica, ¿no? Tal vez en los lugares más alejados de nuestro país, como por ejemplo la sierra o la selva, ¿no? Cuando estos compatriotas llegan a la capital a buscar quizás mejores oportunidades, y terminamos viendo que los llamados limeños, entre comillas, los discriminan por el simple hecho de venir de provincia, ¿no? Bien, profesora, muchas gracias por su respuesta. Pasemos por favor a la siguiente pregunta. Mi nombre es William Junior Alcedo Huerta, estudiante de la Universidad César Vallejo del segundo ciclo en la carrera de Ingeniería Ambiental, y mi pregunta es la siguiente: ¿cuál cree que es el suceso más importante en la obra El Tuxteno? A mi parecer, el punto de inflexión parte desde el momento en que, en medio de las levas forzadas y tras sucesivo maltrato de trayecto a Colca, muere Braulio Conchucos, uno de los yanaconas reclutados de Huacapongo para hacer el servicio militar obligatorio. Esto exacerba aún más la ira, desasosiego y frustración de los pobladores víctimas de los reiterados vejámenes de parte de la burguesía. Esta amalgama de emociones explota en protesta, la cual intentan acallar a punta de fusil. Esto desencadena también el alzamiento del herrero Huanca como líder sindical. Incluso luego de esto, Vallejo da el cierre de obra con la alegórica venida de una tormenta. Por eso pienso que este hecho marca un antes y después en la historia de la comunidad. Concuerdo con usted, profesora. Realmente, como usted dice, ¿no? El hecho más resaltante de la obra es quizás la muerte de Braulio, ¿no? Este campesino prácticamente que lo traen, ¿no?, a la fuerza a hacer un servicio militar que prácticamente él no quería, ¿no?, sin poder decidir. Termina lamentablemente en una muerte a raíz de sucesos muy lamentables como son golpes, no darles de comer, no darles agua, ¿no? Esto desencadena en que el herrero Huanca, como usted dice, termine liderando, ¿no?, a toda la población para poder hacer de cierta manera justicia, ¿no? Bien, profesora, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Soy Coraima Coya Escriba, estudiante de la Universidad César Vallejo del segundo ciclo de la carrera de Psicología. Y mi pregunta es, ¿qué dice Vallejo sobre el poder económico en su obra? Tal como se ve en otra de sus obras cumbre de protesta social, el poder económico se encuentra mal distribuido, concentrado en las manos de unos pocos que creen que a mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de derechos. Esto se aprecia, por ejemplo, con la empresa comandada por Mr. Wise y Mr. Tight, que aún con los recursos que ostentaban, trataban a sus trabajadores incluso que animales. Exactamente, profesora, como usted bien está indicando, ¿no? Tenemos estos reflejos, ¿no?, en las obras de César Vallejo de el nivel socioeconómico, ¿no?, de una persona quizás de bajos recursos, medianos recursos, a personas de la aristocracia, ¿no?, de personas que tienen mayores recursos económicos. Como bien usted decía, en el Tuxteno podemos ver reflejado esto en la empresa Yankee, ¿no?, comandada por Mr. Wise y Mr. Tyke, ¿no?, donde realmente tenían obreros a su cargo y no les daban un pago pues de acuerdo a lo que trabajaban, ¿no? Tampoco se sabía que no les daban pagos extras, ¿no?, por las horas extras que trabajaban, no les daban comida, ¿no? Entonces era un abuso total, ¿no?, que al final terminaba pues afectando económicamente, ¿no? Bien, profesora, pasemos a la siguiente pregunta.
Buenos días, mi nombre es Daniela Contreras Chicoma, soy estudiante de la Universidad César Vallejo, estudio la carrera de Ingeniería Empresarial. Mi pregunta es, ¿cómo representa Vallejo el poder político en el tungsteno? Gracias. El poder político en la obra va en función al poder económico que posean los personajes. Esto se ve reflejado en la corrupción, tanto de los imperialistas yanquis como de las autoridades, quienes no dudan en minimizar cualquier voz o problemática que no sea la suya propia. Pero exactamente, creo que lo ha dejado todo bastante claro, bastante puntual, ¿no? Pasemos a la siguiente pregunta. Buenos días, profesora. Mi nombre es María Teresa Farfán Mendoza. ¿Qué importancia tiene la obra El Tungsteno? Su importancia radica en su propia naturaleza como obra de denuncia social y política contra la opresión del imperialismo empresarial norteamericano frente al hombre andino del Perú, así como por dar a conocer la idiosincrasia y pensamiento político del autor, influenciado principalmente por las ideas socialistas de la época. Otra cosa que tal vez podríamos acotar, ¿no?, a esto es que también es importante porque de cierta manera nos ayuda a reflexionar, ¿no?, sobre quizás estos abusos de poder que hay veces hay, ¿no?, y de los cuales no se hablan muchas veces por miedo, ¿no? Y de cierta manera nos motiva, ¿no?, a no quedarnos callados, ¿no?, a siempre intentar hacer cumplir nuestros derechos, ¿no?, lo que realmente es justo para nosotros como personas, ¿no?, como seres humanos. Muchas gracias, profesora. Pasemos con la siguiente pregunta. Soy la alumna Hoyos Vega Estefani, estudiante de la Universidad César Vallejo, segundo ciclo, de la carrera de Psicología, y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cree usted que influyó a César Vallejo a relatar sobre las injusticias sociales como explotación laboral, violencia sexual y el machismo en la obra de Tungsteno? Gracias. A mi parecer, debido a que siempre tuvo una visión crítica, esto debido a que pudo ver y experimentar en carne propia hechos como estos. Un claro ejemplo fue cuando él se encontraba trabajando en una hacienda como peón, donde visualiza y vive las injusticias a manos del dueño de dicho lugar. Esto lo inspira a escribir El Tungsteno años después en estadía en España. Y realmente sí, ¿no? Porque se sabe que Vallejo siempre tuvo esa visión, ¿no? Siempre tuvo una idea clara de lo que quería, de hacia dónde iba, enmarcado siempre sus ideas, ¿no? Entonces yo también concuerdo con que realmente él se inspira, ¿no?, a escribir sus obras por hechos vividos realmente de él, ¿no?, por inspiraciones propias. Bien, profesora, pasamos a la siguiente pregunta. Soy Jonathan Gabriel Camposano Juárez, del curso de cátedra, carrera de Psicología, ciclo 3, y me gustaría preguntarte desde tu punto de vista, como parte de la sociedad pluricultural en que la vivimos, ¿qué similitudes tiene entre la obra y la vida cotidiana del peruano actual? Lo escrito en la obra se refleja con mayor fuerza en lugares donde exista una brecha social, política y económica, más contrastante, como puede ser con el trato de algún empleador autoritario ante peones, obreros, trabajadores del hogar, etc. O cualquier gran empresario o cualquiera que ostente cualquier cargo jerárquicamente superior dentro de una organización que crea poseer poder sobre los derechos de sus subordinados. A esto se le suma todo rasgo de discriminación donde se ignore esa pluriculturalidad por sobre el egoísmo e individualismo y la falta de empatía. Y de hecho, me trae esto a la mente un claro ejemplo, ¿no? Usted mencionaba a los trabajadores del hogar, ¿no?, a los obreros, ¿no?, de las grandes empresas. Y realmente sí, porque podemos ver que la gran mayoría de estas personas, ¿no?, que trabajan de manera informal, ¿no?, en la vida diaria del peruano de a pie, suelen ser personas de provincia, ¿no? Muchas veces personas que llegan a la capital,
¿no? A buscar quizás mejores oportunidades de trabajo y terminan siendo maltratados, abusados de muchas maneras por sus empleadores, ¿no? Por falta de pagos, porque quizás no les quieren dar pues el aguinaldo, porque en vez de hacerlos trabajar 8 horas, ¿no? Terminan haciéndolos trabajar 12 horas o quizás mucho más, ¿no? Vemos trabajadoras o empleadas del hogar, ¿no? Que normalmente cama adentro, ¿no? El trato es muy diferente a una trabajadora del hogar que quizás va solamente ciertas horas a trabajar y luego pues regresa a su casa, ¿no? Entonces sí, realmente yo también considero, ¿no? Y comparto con usted la opinión de que aún hoy en día no podemos ver que realmente esto se sigue dando, ¿no? A diario en la vida cotidiana. Bien, profesora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene la desigualdad social en el desarrollo de la obra? Es el catalizador por el cual se desencadenan los principales hechos durante la obra. Ejemplo de esto es cuando José Marino pide ayuda al subprefecto para que los proporcione subordinados y este promete ayudarlo. Por el contrario, el subprefecto, en el momento en que las hermanas de la Rosada lo buscan para pedirle justicia ante el asesinato de esta, las desprecia y las niega la ayuda. Realmente creo yo que ese es el más claro ejemplo que podemos encontrar de desigualdad social dentro de la obra. Entonces, no, hay muchas más realmente, pero creo que eso es lo que realmente nos da una idea clara de la idea que queremos dar, ¿no? Bien, profesora, pasemos a la siguiente pregunta. Otra pregunta es, ¿qué medidas tomó el pueblo para que pueda erradicar la injusticia social en esos tiempos? Y si tú crees que actualmente podría ser ejemplo para nuestra sociedad. Se organizan comandados por el herrero Servando Huanca, el agrimensor Leonidas Benítez y el apuntador de la mina para hacerle frente a las injusticias y abusos cometidos por las autoridades de la localidad y los empresarios de la minera. Sí creo que sería buen ejemplo, porque eso ayudaría a mejorar nuestra política y sociedad en la actualidad, dándole una voz e identidad a nuestro pueblo frente a las constantes injusticias. Realmente es un buen ejemplo, ¿no? Esta obra nos enseña de cierta manera, ¿no? A que nunca debemos quedarnos callados, ¿no? Nunca debemos dejarnos oprimir, ¿no? Ser el peruano que diga sí, ¿no? Simplemente porque sienta que la otra persona tiene más autoridad o más poder sobre uno, ¿no? Sino que siempre hay que intentar tomar, ¿no? La batuta y decir, ¿sabes qué? Estos son mis derechos, esto es por lo que yo lucho, por lo que salgo adelante, ¿no? Entonces realmente sí, ¿no? Vemos, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Ya hablando de la realidad, ¿no? De la actualidad, que pues hay marchas, ¿no? Cuando algo realmente no va acorde a lo que nosotros tenemos, ¿no? Como conocimiento de nuestros derechos, ahora se sale a marchar, ¿no? Se busca siempre alzar la voz, ¿no? Y creo yo que eso es algo bueno ante quizás nuestros abusos de poder. Bien, profesora, pasemos a la siguiente pregunta. Mi nombre es Elsa Béjar, estudiante de la Universidad César Vallejo de la carrera de Enfermería de segundo ciclo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el impacto psicosocial que sufre el pueblo a causa del abuso de poder? Yo creo que hasta cierto punto indefensión aprendida, porque durante mucho tiempo estuvieron soportando los abusos simplemente por el menosprecio al cual eran sometidos y por la falta de apoyo de las autoridades, quienes paradójicamente eran los encargados de velar por sus derechos. Tuvo que ocurrir una serie de muertes para que al fin su voz se alzara. Incluso así tuvieron que necesitar una voz de mando que pudiera comandarlos. Eso socialmente lo restringe, ya que limita su capacidad de respuesta ante las problemáticas, lo cual puede incurrir en la perpetuación de los abusos e injusticias.
Muy interesante, profesora. Realmente hablar con usted ha sido bastante interesante. Le agradezco su tiempo y el tiempo que nos ha dedicado para poder darnos un poco, ¿no? Ampliarnos un poco más la visión de esta obra tan maravillosa que es el Tungsteno, ¿no? Muchas gracias, profesora. Hasta luego.